Santo, Señor omnipotente, siempre labio mío honores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 qué numeroso coro, santos escogidos que adoran con fervor, de alegría llenos, lisos coronas de oro, delante del trono glorioso del Señor. Santo, 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 por más que estés claro, lejos y desea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo, y nada en tu lado, el poder perfecto, pureza y santidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Silencio para reflexionar en la palabra de Dios y para examinarse a uno mismo. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores impuros. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado a ti con todo nuestro corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como nosotros mismos. Con toda justicia merecimos tus castigos en esta vida, en la vida eterna. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten misericordia de nosotros, perdónanos, renuévanos y guíanos de tal manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su único Hijo para morir por ti, y por amor a Él te perdona tus pecados. Por tanto, como apóstol llamado y ordenado por su iglesia, te perdona todos los pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 29. Rindan al Señor seres celestiales, rindan al Señor la gloria y el poder. Rinden la gloria digna de su nombre. Adoren al Señor en su santuario hermoso. La voz del Señor resuena sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su voz. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. El Señor desgaja los cedros de Líbano. Su voz hace que los montes Líbano y Sirión salten como becerros
y como búfalos pequeños. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar al desierto. El Señor hace temblar al desierto de Cades. La voz del Señor descaja las encinas y deja los árboles sin hojas, mientras en su templo todos proclaman su gloria. El Señor es el Rey eterno. Él ocupa su trono sobre las aguas. El Señor infunde poder a su pueblo y lo bendice con la paz. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor. Solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, que has dado gracia a tus siervos para confesar la verdadera fe, ensalzar la gloria de la eterna Trinidad y en el poder de la majestad divina adorar a la unidad. Suplicamoste que nos conserves firmes en esta fe y nos defiendas siempre de toda adversidad, tú que vives y reinas, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubrió el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenían 6 alas, y con 2 se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Uno de ellos aclamaba al otro y le decía: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera, y el templo se llenó de humo. Entonces dijo yo: ¡ay de mí! Soy hombre muerto.
Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines volvió hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Romanos capítulo 11. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inscrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿A quién le dio a él primero, para que él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas de él y por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio para este domingo está escrito en el capítulo 3 de San Juan, comenzando con el versículo 1. Gloria sea a ti, oh Señor. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver al reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne, carne es; lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió: ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Y en este momento, porque estamos celebrando el Domingo de la Santísima Trinidad, vamos a confesar el credo de Atanasio. Ahí recordamos que este credo está escrito porque había un hombre, un pastor, que tenía el nombre de Arias, y él estaba enseñando que Jesús no fue Dios. También estaba enseñando que la Trinidad no es una doctrina que la Iglesia debe enseñar, aunque esta doctrina es en la palabra de Dios. Y también vamos a usar la palabra católica, y no está hablando de la Iglesia Católica Romana solamente, pero está hablando de la Iglesia universal,
cada persona que tiene fe en Padre, Hijo y el Espíritu Santo, cada cristiano. Y voy a leer un parte y vas a tener las letras ahí abajo donde ustedes pueden leer. Todo el que quiera ser salvo debe, antes de todo, es necesario que se mantenga la fe católica. Todo el que no la guarde integral y inviolada, sin duda perezca eternamente. Y la fe católica es la siguiente, que adoramos a un Dios en Trinidad y Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni dividiendo la sustancia. Porque hay una persona del Padre, otra del Hijo y otra de la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es lo mismo, la gloria igual y la majestad coeterna. Tal como el Padre es, así es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. El Padre en creado, el Hijo en creado y el Espíritu Santo en creado. El Padre infinito, el Hijo infinito y el Espíritu Santo infinito. El Padre eterno, el Hijo eterno y el Espíritu Santo eterno. Y sin embargo no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres increados ni tres infinitos, sino un increado y un infinito. Así también el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso. Y sin embargo no son tres todopoderosos, sino un solo todopoderoso. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y así, sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como nos vemos obligados por la verdadera cristianidad a reconocer cada persona por sí mismo como Dios y Señor, así nos prohíbe la religión católica por decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre no fue hecho, ni creado, ni engendrado por nadie. El Hijo es del Padre solamente, ni hecho, ni creado, sino entregado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, ni hecho, ni creado, ni engendrado, sino producente. Así que hay un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad ninguno es antes o después del otro, ninguno es mayor o menor que el otro. Pero las tres personas son coeternas, juntas y coiguales. Así que en todas las cosas, tal como se ha dicho antes, la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad debe ser venerada. Quien pues quiere ser salvo debe pensar así de la Trinidad. Además, es necesario para la salvación que se cree también fielmente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la fe verdadera que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Él es Dios de la substancia del Padre, engendrada antes de los siglos, y Él es hombre de la substancia de su madre, nacido en el mundo, perfecto Dios y perfecto hombre, subsistiendo de alma racional y de carne humana. Igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. Quien, aunque es Dios y hombre, sin embargo no son dos, sino un solo Cristo. Uno, empero, no por la conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno por completo, no por confusión de sustancia, sino por la unidad de la persona. Porque como el alma racional y la carne es un hombre, así Dios, el hombre, y el hombre es un Cristo. Quien padeció por nuestra salvación, descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso.
de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, en cuya venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y han de dar cuenta de sus propias obras. Los que hicieron bien irán a la vida eterna, pero los que hicieron mal al fuego eterno. Esta es la fe católica, y si alguno no la cree firmemente y fiel, no podrá ser salvo. Quiero explicar casi el último versículo que dice: los que hicieron bien irán a la vida eterna, y los que hicieron mal al fuego eterno. Este credo no está diciendo que entras en la vida eterna por tus obras, pero la palabra es muy clara diciendo que solamente podemos agradecer a Dios por fe. Fe en la Trinidad, fe en Jesús como Dios. Y cuando tienes esa fe, puedes hacer buenas obras en el nombre de Dios. Pero si no tienes esa fe, Dios no mira a tus obras, pero tus obras no son obras, pero son cosas que son mal. Entonces la persona que tiene fe y su vida enseña eso, se va a la vida eterna, pero la persona que no tiene fe, no tiene buenas obras, no va a ir a la vida eterna. Entonces no somos salvos por las obras que nosotros hacemos, pero por la obra que Cristo ha hecho por nosotros, muriendo y resucitando. Entonces eso es el credo, la Trinidad. Tienes que creer en la Trinidad, en Cristo como Dios, y que tu fe viene de eso y las obras vienen de esa fe. Y las obras no te salvan, pero Cristo te salva. No voy a morir, más bien voy a vivir a proclamar lo que el Señor ha hecho. Gracia y misericordia de paz estén a ustedes, de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo. Amén. San Juan 3:16 es uno de los versículos más famosos, si no el más famoso, en la Biblia aquí en los Estados Unidos. Cuando vas a juegos de deportes vas a mirar un signo que dice Juan 3:16. Ese versículo es muy famoso, pero los versículos que vienen antes de ese versículo, 1 a 15 de capítulo 3 de San Juan, son famosos, pero no tanto como San Juan 3:16. Y el contexto de San Juan 3:16 es Jesús hablando con Nicodemo. Jesús dijo: de cierto le digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de arriba. Nicodemo piensa que es a entrar en la vientre de su madre por la segunda vez. Pero Jesús dice claramente que no está hablando de un nacimiento físicamente. El Señor dice: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. ¿Ustedes escogieron o usted escogió a ser nacido de tu madre? No.
no teniste ninguna parte en tu nacimiento, pero fue el trabajo de tu padre y de tu madre. Ustedes tenían un parte o escogieron a ser nacido en la fe cristiana. No. No agarraste tu fe, no decidiste por Dios, pero fue el trabajo del Espíritu. Como la palabra dice, lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Tu carne no puede escoger al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene que escoger a tu carne. Naciste del Espíritu en tu bautismo. Como la palabra dice, de cierto, el que nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de arriba? Sí, porque estás bautizado. Tu bautismo te da mucho consuelo, porque estás unido al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Santo, santo, santo. Y estás unido a la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso bautizamos nuestros niños. Nosotros somos carne. Yo y mi esposa somos carne. Y cuando tenemos niños, ellos son carne. Pero queremos que ellos tienen el Espíritu. Y eso pasa en la agua y con la palabra, en el bautismo. El bautismo y la fe son juntos. Jesús enseña esto. En San Juan capítulo 3, Él dice que al nacer es de agua y del Espíritu. El bautismo. También Él dice, tienes que tener fe en mí porque estoy levantado en la cruz por ustedes. Y este punto es muy importante, que los niños sí pueden tener fe porque es un don de Dios. No es tu decisión, no es tu lógica, pero es un don de Dios. Porque cada persona que no tiene fe, no tiene la vida eterna. Y los niños sí pueden tener fe porque son bautizados en Dios y el Espíritu Santo guía a ese niño a la fe. También quiero que sepas que es importante cuando estoy bautizando como pastor, no depende en mi santidad. Porque si tu bautismo, si yo te he bautizado y depende en mi santidad, estarías yendo al infierno. Pero si el bautismo depende en Cristo y estás bautizado en Cristo, estás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tienes fe en Padre, Hijo y Espíritu Santo y puedes regocijar. También puedes regocijar porque estás bautizado en el nombre de la Trinidad. Santo, santo, santo. Estás limpio hasta la eternidad gracias a la Trinidad. Y esto es buenas noticias en medio de las malas noticias. Nuestro mundo está quebrado por el virus, por odio, por pecado, pero Cristo ha venido a perdonar a los pecados, a perdonar a nosotros, y eso es buenas noticias. Las vidas de gente que son negros son importantes, las vidas de la policía son importantes, todas las vidas son importantes. Tu vida está importante porque el Padre envió al Hijo para hacer un sacrificio por usted. Por esto nosotros no tenemos que sacrificar a otras personas, tampoco a nosotros mismos. Tu vida es importante porque Dios ha dicho que tu vida es importante. Dios, la Trinidad, te ama con un amor que no puedes entender. Y ese amor todavía está ahí cuando tienes miedo. Ese amor todavía está ahí cuando tienes odio por otras personas, y ese amor todavía está ahí cuando estás pecando.
El que cree en Jesucristo no se pierda, pero se tenga vida eterna. ¿Tienes vida eterna? Sí, porque crees en Cristo. Estás bautizado en Cristo. Si tienes la vida eterna, ¿alguien puede quitar tu salvación? ¿Un virus? ¿Odio? ¿Miedo? ¿El diablo? No, esos no pueden quitar. Porque Cristo te ha dado vida ahora y para siempre. En Cristo no tienes que tener miedo de la muerte, porque Cristo ha vencido a la muerte. Si mueras por el virus, por COVID-19, vas a estar con el Señor. Como Lon Marcus, como Bob White, los hombres que fallecieron durante esta pandemia, están con el Señor. No están sufriendo aquí. También, si tienes miedo que vas a dejar a tu familia, ¿quién está cuidando a tu familia ahorita? Es Cristo. ¿Quién te está cuidando ahorita? Es Cristo. Si falleces, Cristo va a cuidar a tu familia. Cristo ha dicho, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. También Cristo dice, porque de tal manera Dios amó el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en él cree no se pierda, pero se tenga vida eterna. ¿Has nacido de nuevo? Ustedes han nacido de nuevo, sí, en tu bautismo, y crees en Cristo. Esto significa que tienes las promesas de Cristo, de Jesús. Jesucristo, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En este momento, cantemos la liturgia de la ofrenda. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quitas tu Santo Espíritu. Restituyame el gozo de tu salvación, tu Espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Oremos. Oremos por toda la iglesia de Dios en Jesucristo y por todas las personas según sus necesidades. Por un aumento a la devoción por todos los santos, por la fiel proclamación del Evangelio por parte de todos los pastores en Cristo, y por el fin del quisma y la división dentro de la iglesia, y por el temor apropiado y la ferviente alabanza a la Santísima Trinidad entre todos aquellos nacidos de nuevo desde arriba en su santo bautismo. Señor, tu bondad, escucha nuestra oración. Por los niños y también adultos que están aprendiendo la fe, que pueden recibir instrucción en la fe según tu palabra. Y también adentro de nuestro sínodo podemos regocijar en la palabra de Dios, para que Cristo se forma completamente dentro de nosotros, que podemos tener corazones que caminan como hijos de la luz, y por fortalecer nuestra fe en la tentación, cuando estamos en tentación. Señor, tu bondad, escucha nuestra oración por el extranjero y por los perseguidos, por los oprimidos, por los que están en la cárcel y su familia, por los enemigos de la fe y por el verdadero arrepentimiento de todos. Señor, tu bondad, escucha nuestra oración. Por corazones agradecidos y por el fiel apoyo de la iglesia y la obra del Señor aquí en todo el mundo. Señor, tu bondad, escucha nuestra oración. Por las naciones y aquellos que les dijeran, y por el fin de la violencia y de la guerra y por la paz en todo el mundo. Señor, tu bondad, escucha nuestra oración. Por el fin a la pandemia. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Para aquellos que padecen enfermos mentales y físicamente, que están sin trabajo, que han preguntado por nuestras oraciones. Te pedimos por Primitivo, que va a tener una operación, también por el suegro de Miriam, que está enfermo y tiene diabetes,
Por mi hijo Ezequiel, quien cayó en el cemento, se parece que está bien, pero oramos que se sigue bien. Por el familia del novio de Carla, porque su papá falleció, que ellos pueden encontrar paz en Cristo. Para toda la gente que tiene miedo a regresar a la iglesia, que pueden saber que la casa del Señor es un lugar donde encuentran su palabra, el cuerpo y la sangre para recibir paz. Por Arturo, que él puede estar seguro, también que él puede hablar de la palabra de Dios con la gente. Por el hijo de vida que está viajando y por su hermana que tiene tumores en su cuello y por Sandra Allen, por su mamá que tiene el virus. Señor, tu bondad, escucha nuestra oración. Toda gloria, honra y alabanza sea para la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Santo, santo, santo. Es aquel cuyo nombre es majestuoso en toda la tierra, a través del cual tenemos perdón, vida y salvación. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria para siempre. Amén. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Cantemos nuestro último himno, Culto Cristiano 219, Roca de la Eternidad.